Estás escuchando Desde las Sombras. Giovanni permaneció inmóvil durante unos segundos, todavía con la empuñadura del cuchillo aferrada entre los dedos. La sangre, mezclada con aquel extraño líquido verdoso que brotaba del cuerpo de Marianne, resbaló sobre su mano, hasta su muñeca. No sintió culpa, no inmediatamente. Lo primero que sintió fue otra cosa, un estremecimiento. Comenzó en el pecho. Después recorrió lentamente su columna vertebral como si una corriente helada avanzara entre sus huesos. Sus músculos se contrajeron de forma involuntaria. La respiración se volvió pesada. Durante un instante creyó que el ritual había fracasado y que Leviatán había logrado regresar. Pero no. Aquello era distinto. Era una sensación conocida. Era el mismo vacío que había sentido años atrás, la primera vez que asesinó para obtener aquello que más deseaba. La codicia. No provenía de Leviatán. Provenía de él mismo. Durante semanas había intentado convencerse de que luchaba únicamente para liberar al mundo del sufrimiento, que todo cuanto había hecho desde la llegada de Nahil obedecía al deseo de reparar sus errores. Todo era una mentira. En algún rincón de su mente seguía existiendo el mismo hombre ambicioso que había abierto el portal décadas atrás. Y ese hombre acababa de despertar. 2 semanas antes de la batalla, mientras Nahil permanecía concentrado en los preparativos junto al Sacro Sínodo y las 3 mujeres del bosque realizaban su comunión con la Baba Cloanta, Giovanni había desaparecido durante un par de días con el pretexto de resolver asuntos relacionados con sus empresas. Nadie sospechó nada, ni siquiera Nahil. Aprovechando la red de transporte de la corporación Bianchi, había movilizado discretamente prácticamente toda la fortuna acumulada a través de los sacrificios. Oro, lingotes, monedas, joyas, reliquias antiguas. Todo fue trasladado mediante rutas distintas y utilizando documentos falsificados hasta 2 enormes bóvedas excavadas en la roca cerca de la costa de Monte Argentario. En 1943 aquel promontorio permanecía relativamente apartado del frente principal. Sus pequeñas calas naturales y antiguos túneles excavados desde siglos atrás ofrecían escondites ideales para quien supiera de su existencia. Las bóvedas permanecían ocultas tras un viejo almacén pesquero aparentemente abandonado. Nadie, absolutamente nadie, habría imaginado que bajo aquellas construcciones descansaba una riqueza capaz de comprar gobiernos enteros. Cuando Giovanni descendió por primera vez hacia aquellas cámaras, incluso él quedó inmóvil. Las lámparas de carburo apenas lograban iluminar el lugar. El reflejo del oro multiplicaba la luz. Parecía un océano dorado. Montañas completas de lingotes descansaban perfectamente acomodadas unas sobre otras. Cofres repletos de monedas antiguas. Cajas llenas de piedras preciosas.
de esculturas, cálices, coronas, joyas confiscadas durante años de guerra. La riqueza era tan absurda que el propio Giovanni tardó varios minutos en comprender que todo aquello le pertenecía. No podía gastarlo en una vida, ni en 10, ni siquiera en 100. Era suficiente para sostener el patrimonio de una familia durante siglos. Mientras observaba aquella inmensidad, comprendió algo que jamás se había permitido aceptar. Giovanni no quería volver a ser un hombre común. Había probado el poder. Había probado la riqueza, el privilegio de decidir sobre la vida de otros y no estaba dispuesto a perderlo. Aquella idea comenzó siendo un simple pensamiento. Después se transformó en una posibilidad. Finalmente, terminó convirtiéndose en un plan. Si el Leviatán era derrotado, si el mundo sobrevivía, si el Sacro Sínodo consideraba terminada la misión, ¿quién impediría que Giovanni desapareciera? Nadie. Nahil seguiría dedicado a reconstruir Europa. Las mujeres del bosque regresarían a los Cárpatos. El mundo ocultaría para siempre la existencia de aquella batalla. Y él podría comenzar una nueva vida, junto a su familia, lejos de Italia, muy lejos de cualquier recuerdo. Por ello dejó todo preparado. 3 antiguos cargueros mercantes fueron adquiridos mediante empresas pantalla pertenecientes a la corporación Bianchi. Las embarcaciones recibieron mantenimiento completo durante semanas sin levantar sospechas. Oficialmente transportarían maquinaria agrícola y refacciones industriales destinadas al Mediterráneo occidental. Extraoficialmente, esperaban la orden de cargar el tesoro más grande reunido por un solo hombre durante la guerra. Cuando Giovanni llegó nuevamente a Monte Argentario, después de abandonar el campo de batalla, los preparativos ya estaban concluidos. Los trabajadores desconocían el verdadero contenido de las cajas, simplemente obedecían órdenes. Durante toda la noche utilizaron grúas, poleas y rieles improvisados para trasladar cientos de toneladas de cajas reforzadas desde las bóvedas subterráneas hasta el pequeño muelle oculto entre los acantilados. Al amanecer, las 3 embarcaciones permanecían listas. Las bodegas estaban completamente llenas. El peso era tan descomunal que las líneas de flotación apenas sobresalían del agua. En la popa de las 3 naves podía leerse el mismo nombre pintado con gruesas letras blancas: Corporación Bianchi. Mientras contemplaba las embarcaciones en la costa italiana, Giovanni experimentó por primera vez, desde que había apuñalado a Marianne, una sensación de tranquilidad. Creía haber ganado, creía haber derrotado al monstruo. Y sobre todo, creía que nadie, absolutamente nadie, descubriría que el último acto de aquella guerra no había sido impulsado por la redención, sino por la misma ambición que décadas atrás había abierto la puerta a Leviatán. Giovanni creyó haber previsto cada detalle. Durante semanas había construido un plan meticuloso. Había calculado rutas marítimas, había comprado voluntades, había preparado documentos falsificados. Había escondido su fortuna en un punto que muy pocas personas conocían.
Sin embargo, había pasado por alto el detalle más importante de todos: el oro. Durante muchos años, aquel tesoro había permanecido oculto gracias al mismo vínculo sobrenatural que Leviatán había establecido con él. No se trataba únicamente de un escondite físico. La riqueza permanecía envuelta por un velo imposible, una distorsión de la realidad que impedía que cualquier persona ajena pudiera percibirla. Los almacenes parecían vacíos, las bóvedas abandonadas. Incluso quienes caminaban a pocos metros de los lingotes eran incapaces de comprender lo que tenían delante. Solamente Giovanni y aquellas personas a quienes él, de manera deliberada, permitía contemplar su fortuna. Ese había sido uno de los muchos regalos que la entidad le había concedido años atrás. Pero Giovanni jamás se preguntó ¿qué ocurriría si el Leviatán dejaba de existir? La respuesta llegó demasiado tarde. En el mismo instante en que Marianne consumió el ritual de contención, aquel antiguo hechizo desapareció junto a la voluntad que lo sostenía. Como una niebla que se desvanece con los primeros rayos del amanecer, las bóvedas ocultas dejaron de estar escondidas, los cargamentos dejaron de ser invisibles y el oro simplemente apareció. Soldados, estibadores, pescadores, funcionarios del puerto, todos comenzaron a verlo. Nadie entendía de dónde había salido semejante cantidad de oro. Las noticias corrieron con la velocidad propia de una nación desesperada. Italia agonizaba, las ciudades sufrían bombardeos constantes, las cadenas de suministro estaban destruidas. El hambre comenzaba a extenderse incluso entre quienes hacía pocos años habían llevado una vida acomodada. En un país donde miles de familias apenas conseguían un pedazo de pan, la aparición repentina de cientos de toneladas de oro era suficiente para provocar una guerra por sí sola. El caos estalló antes incluso de que el último cargamento terminara de embarcarse. Las autoridades portuarias intentaron tomar control de la situación. Carabinieri, milicianos, funcionarios civiles, incluso soldados que patrullaban la costa abandonaron sus puestos para dirigirse al puerto. Nadie obedecía ya una cadena de mando, todos obedecían al mismo impulso: la codicia. Los primeros disparos resonaron entre las grúas del muelle. Después comenzaron los incendios, las sirenas, los gritos, hombres armados intentando abordar los barcos antes de que zarparan, trabajadores peleando entre ellos por pequeñas bolsas de monedas, oficiales italianos ordenando la incautación inmediata de toda la mercancía en nombre del Estado. La disciplina desapareció en cuestión de minutos. Giovanni comprendió inmediatamente lo que había sucedido. El hechizo había desaparecido. Ya no existía ninguna fuerza que ocultara su fortuna. El mundo podía verla. Sin perder un segundo, ordenó levar anclas. 2 de las embarcaciones consiguieron abandonar el puerto entre una lluvia de disparos. La tercera no. Su hélice quedó atrapada por una cadena lanzada desde el muelle principal. Antes de que pudiera liberarse, decenas de embarcaciones menores rodearon el carguero. Soldados italianos abordaron la cubierta. La resistencia duró apenas unos minutos. Cuando la bandera italiana fue izada sobre el mástil principal, Giovanni observó impotente cómo desaparecía aproximadamente una tercera parte de toda la fortuna que había acumulado durante toda su vida. Durante unos segundos pensó en regresar,
Pensó en recuperar aquel barco por la fuerza. Pero la razón terminó imponiéndose. El puerto entero era ya un campo de batalla. Permanecer ahí significaba perderlo absolutamente todo. Apretó los dientes, observó una última vez la costa italiana y ordenó continuar mar adentro. Mientras las montañas desaparecían lentamente en el horizonte, comprendió que jamás podría volver. Italia había dejado de ser un refugio. Ahora era una trampa. Durante los años anteriores, Giovanni había tejido una compleja red de contactos comerciales a ambos lados del Atlántico. Empresarios, navieros, banqueros, intermediarios, hombres que sobrevivían negociando con cualquier bando mientras Europa ardía. Fueron precisamente ellos quienes le señalaron el mismo destino: América, lejos de los frentes, lejos de los bombardeos, lejos de una Europa que comenzaba a derrumbarse. Aunque la guerra también había alterado profundamente la economía del continente americano, la situación era radicalmente distinta. Gran parte de Sudamérica permanecía alejada de los campos de batalla. Sus ciudades seguían creciendo. Sus puertos continuaban operando y sus gobiernos, con distintos grados de neutralidad o alineamiento, conservaban una estabilidad que Europa había perdido tiempo atrás. Entre todos los destinos posibles, algunos aparecieron constantemente en las recomendaciones de sus contactos: Argentina, Chile, México. Su enorme territorio, la importancia de sus puertos y la presencia de influyentes comunidades europeas las convertían en un lugar atractivo para comerciantes, industriales y refugiados. En aquellos años, y especialmente conforme la guerra se acercaba a su desenlace, comenzaron a circular rumores insistentes entre las redes de inteligencia, diplomáticos y empresarios, numerosos miembros del régimen alemán, colaboradores civiles, técnicos especializados e incluso antiguos militares buscaban rutas de escape hacia diversos países sudamericanos. Algunos terminarían llegando a Argentina. Otros se dispersarían por distintos puntos de la región, intentando comenzar nuevas vidas bajo identidades falsas. Giovanni escuchó aquellas conversaciones con atención. No compartía ni su causa ni su ideología, pero comprendía perfectamente el valor del anonimato. Un continente entero se preparaba para recibir a hombres que deseaban desaparecer. Y él necesitaba exactamente lo mismo. Con 2 barcos cargados todavía con una fortuna inimaginable y con Europa consumiéndose en la guerra, Giovanni Bianchi puso rumbo hacia el oeste, convencido de que el océano sería suficiente para sepultar para siempre los secretos de la mansión Bianchi. No podía imaginar que, incluso al otro lado del Atlántico, había deudas que ninguna distancia era capaz de borrar. ¿Qué tal, amigos, amigas? Buenas noches tengan todos, como siempre, a su podcast de terror favorito, Desde las Sombras, como siempre. Bueno, acabamos de escuchar un episodio muy, relativamente corto, 20 minutos, casi 20 minutos. Discúlpenme si fue un episodio cortito, pero hoy sí llegué un poco tarde del trabajo. La verdad,
No tenía nada escrito después de todo lo que escribí en semanas anteriores. La verdad es que he andado un poco cansado. Y la verdad batallé ya mucho para seguir con la historia. Como recordarán, el capítulo anterior estuvo impactante. El término del episodio anterior fue... Híjole. Fue bastante emocionante, ¿no creen? Sé que muchos se sacaron de onda. Algunos me comentaron que bueno, pues les gustó. Esperemos que haya sido así. O por favor, retroaliméntenme más. Sin embargo, la historia sigue, no se ha terminado. En este capítulo tocamos especialmente el inicio del viaje de Giovanni hacia México. Finalmente va a terminar en México. Obviamente tocamos países sudamericanos porque, bueno, históricamente se sabe que durante la Segunda Guerra Mundial parte de Sudamérica recibió a muchos refugiados europeos, especialmente Argentina. Bueno, también se dice que muchos partidarios del nazismo llegaron al continente, y especialmente a ese país, entre muchos otros. Pero bueno, ya más adelante en el siguiente episodio veremos la llegada de Giovanni a México. Escucharemos cómo se instaló, escucharemos parte de la historia de Giovanni. Y bueno, finalmente, bueno, no finalmente, solo después de esta parte volveremos a la raíz de esta historia, que fue Valentina Bianchi. Así que no se lo pierdan. Les adelanto, fíjense que este fin de semana tengo un compromiso personal. Tengo un evento fuera de la ciudad, un evento familiar. Así que yo creo que voy a tener que grabar el episodio del domingo mucho antes, entre jueves o viernes. Y bueno, posiblemente los saludos que dejen esta semana no los pueda comentar en el siguiente episodio, pero ustedes comenten, por favor, y para el siguiente nos ponemos al día, como ven. Bueno, sin más, porque ya es un poco tarde, vamos rápidamente a los comentarios de esta semana, que creo que sí tenemos varios. Nos comentan en YouTube. Isa Díaz: sí, estoy a punto de lavar mi refrigerador. Estaba buscando qué poner para escuchar mientras lo lavo y miré que subiste temprano. Y es largo, ya la hice. Bueno, y después nos volvió a comentar Isa: espérame, ¿por qué la mató? Sobre la película que nos diste hoy, y sí que ese final no lo vi venir. Gracias por este episodio largo, me lo eché con todo y ads, y en cuanto terminé de lavar el refrigerador, Giovanni salió del capullo. Así que me acompañé de ti mientras hacía la limpieza profunda. Saludos, Rubén, quedé encantada. Isa, muchas gracias, qué bueno que te gustó. Gracias por comentar, gracias por seguir apoyando este proyecto. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta JP Castán: buen final, tienes mucha imaginación, vengan más historias. Gracias, Castán. Bueno, fue el final del episodio, creo que hubo por ahí mucha controversia. La historia sigue, todavía no terminamos, tenemos que volver con Valentina y poner fin a la saga, pero ya estamos rayando el final, Castán. Así que a seguir disfrutando, te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Diana Varela: qué bueno estuvo la batalla, gracias, Rubén. Tu trabajo no tiene precio y vamos a ver qué sigue. Muchas gracias, Diana, muchas gracias. Como les vengo diciendo desde hace mucho, este trabajo es por y para ustedes. Así que bueno, a disfrutar, te mando un muy fuerte abrazo, Diana. Nos comenta Julisa Juárez: la tiene súper difícil. Bueno, ya debiste haber escuchado el final de la batalla, Julisa, porque este comentario fue en el episodio 52. Así que bueno, espero que hayas disfrutado.
Después vienen varios comentarios de Aarón Gerardo Enríquez en episodios muy, muy viejitos del canal de YouTube. Y bueno, a ver, nos comenta de hecho justamente en el primer episodio, en el primer video que subimos a YouTube, un video titulado Cruces de Cal, experiencia con brujas en San Luis Potosí. Vamos a empezar desde el principio al final. Después en el siguiente vamos a empezar la maratón. Vamos a empezar cada video, cada comentario por ser el mejor. En otro video nos comenta emocionado con los relatos desde el principio. Después en otro más, qué buena historia. Y en otro finalmente termina en uno que se llama retrospección, otra más. Aarón, muchas gracias. Gracias por el apoyo, gracias por comentar tantos videos. Te mando un fuerte abrazo, qué bueno que te están gustando las historias viejitas del canal. Bueno, vamos con los comentarios en Spotify. A ver. Empezamos con un comentario de Diana Varela. Hola comunidad, hola Rubén, aquí presente. Gracias Diana, un fuerte abrazo. Después nos comenta Jimena García. Rubén, no nos puedes dejar así en la historia. Yo pensaba que el silencio era largo porque venía algo más y nada. Que me tengo que esperar hasta el miércoles. En serio que cada día se pone mejor. Me dejaste impactada y con ganas de más. Gracias por esta saga maravillosa. Eres un increíble escritor y narrador. Mis respetos. Saludos a ti y a Chucky. Antes que nada, Jimena, un muy muy fuerte abrazo de parte mía y de Chucky. Y bueno, creo que el final del episodio anterior fue escrito con esta intención de causar impresiones en ustedes. Y bueno, creo que lo logramos. Muchas gracias por el comentario, Jimena. Te mando de nuevo un fuerte abrazo. Nos comenta Fernando García. No. Rubén, buen día, por favor. Creo que te equivocaste con Marianne. No. Gracias Rubén por todo lo que nos haces imaginar. Espero logres cambiar un poco la historia, pero no se vale. Gracias por todas las imágenes que nos haces ver en tu narración. Eres el mejor, nunca pierdas ese toque de llevarnos en cada capítulo. Fernando, muchas gracias. Antes que nada te agradezco de corazón por el comentario. Y bueno, la historia todavía no se acaba, Fernando, así que bueno, mantente al pendiente. De igual manera, como lo habíamos hablado, también vamos a continuar contando historias sobre las mujeres del bosque, sobre Marianne. Así que bueno, mantente aquí constante en el podcast y créeme que vendrán grandes sorpresas que te van a encantar. Te mando un muy fuerte abrazo, Fernando. Nos comenta Claudia Tilano, excelente como siempre, voy contándole a todos sobre ti, de tus historias. Tu historia comenzó con terror, luego terror sobrenatural, luego terror cósmico. He imaginado cada escenario, cada emoción. Estoy sumamente satisfecha con todo lo que tu interesante historia me hace sentir. Nuevamente felicitaciones, Claudia. Muchas gracias. De verdad te agradezco de corazón este comentario. Es reconfortante saber que disfrutas tanto de nuestro contenido. Te mando un muy fuerte abrazo. Después nos comenta Diana Varela, tarde pero aquí estoy. Diana, es grato, es muy padre contar siempre con tu presencia, con tu apoyo. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta M. Enríquez. ¡Wow! Una batalla excelente. Imaginé todo ese evento sobrenatural. Fue excelente el desarrollo del final de esta saga, de esta gran batalla. Buen trabajo y bendiciones. Enríquez, muchas gracias. Qué bueno que te gustó tanto el episodio. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos comenta Katia. Rubén, nos tienes como fin de capítulo de novela mexicana, agarrados del filo de la silla. La acción de Giovanni me desconcertó, pero en tu bendita imaginación nos darás el porqué de eso. Sigue, te has vuelto mi post favorito. Katia, muchas gracias. Híjole, te agradezco de corazón. Es muy padre ser el favorito de varios de ustedes.
De verdad les agradezco de corazón la preferencia que dan a nuestro contenido. Y bueno, les repito, este contenido se produce con el corazón en el teclado para todos ustedes. Te mando un muy fuerte abrazo, Katia. Nos comentaron, ¿qué final? Yo creo que sí te vamos a linchar, pero por dejarnos con más ganas. Te pasas, necesitamos más historias, Aarón. No te preocupes, las historias van a seguir llegando. Ya les había comentado, mientras siga teniendo disponibilidad, este podcast se va a mantener vigente. Y créanme que va a ser por mucho más tiempo. Te mando un muy fuerte abrazo, Aaron. Gracias por comentar. Nos comenta Juli JP. No. ¿Cuál final? Solo me dejaste a medias. Tienes que decirme cómo fue que llegaron a México, cómo es que se llega al exorcismo de Valentina. Exijo explicaciones. Tienes que pensar en todo eso. Juli, discúlpame, creo que me expresé mal en el episodio anterior. Fue el final del episodio. La historia continúa y vamos a tratar de llenar todos los arcos argumentales que hemos estado dejando pendientes hasta este momento. Así que no te preocupes, Juli. Sigue pendiente, sigue disfrutando de esta excelente historia. Te mando un muy fuerte abrazo. Después Juli JP no duele a comentar aquí poniéndome al día. Un abrazo, Juli. Después tenemos un comentario de Mario Alberto Vargas. Los últimos 3 capítulos han estado emocionantes. Ya casi veo que regresas a la historia de hace como 5 meses, la niña poseída. El final inesperado de la bruja del bosque augura un final inesperado para la niña poseída. Mario, espera el final. Créanme que tengo un final opcional. He estado pensando mucho en cómo vamos a cerrar la historia y bueno, he llegado a una propuesta bastante sólida, una propuesta que me ha estado gustando mucho, así que manténganse al pendiente porque la van a disfrutar bastante. Van a ver, se los prometo. Un fuerte abrazo, Mario. Nos comenta Luis, impresionante batalla y desenlace, pero aún más impresionante el esfuerzo que haces para escribir tantas páginas en tan poco tiempo, para que podamos disfrutar de la saga. Creo que algunas personas piensan que es el final de la historia, pero yo lo veo como el final de esta batalla solamente. Saludos. Luis, estás en lo correcto, Luis. Fue el final de la batalla, la historia continúa. Todavía se vienen unas sorpresitas, así que esténse al pendiente porque lo que viene les va a encantar. Un fuerte abrazo, Luis. Nos comenta Márquez Lourdes. ¡Wow! ¡Qué episodio tan emocionante! Aunque lloré la pérdida de Marianne. Gracias por hacernos imaginar todo con tu excelente narrativa. Saludos a todos. Lourdes, gracias. No te quería hacer llorar, pero bueno, me da gusto haber podido provocar una reacción en ti. Eso es la intención de todo, ¿no? O sea, todo esto es una mezcla, no solo consiste en escribir, también consiste en grabar y bueno, no solo grabar, ¿verdad? Hay que darle intención a cada palabra y después la edición también cuenta mucho, así que bueno, qué gusto que te haya gustado, Lourdes. Te mando un muy fuerte abrazo. Finalmente tenemos un comentario de Sol Sánchez. Dices que no eres escritor, pero sí lo eres porque tienes la capacidad de hacernos ver a detalle lo que narras, y en estos momentos es donde uno ve que cada detalle y cada contexto tienen una razón. Todo empalma perfectamente con toda la narrativa, así que para mí al menos eres un gran escritor. Muchas gracias por tu trabajo y por tu tiempo para con nosotros, tus fieles seguidores. Sol, gracias, de corazón, te agradezco. De verdad, es muy halagador. No saben cuánto me emociona saber que me vean de esa manera. La verdad es que bueno, muchos de ustedes saben que yo soy, bueno, mi formación académica no tiene nada que ver con esto que estamos haciendo actualmente. No, yo prácticamente en mi carrera no llevé nada de escritura, nada de creación de contenido, mucho menos edición multimedia, así que
bueno, ha sido... aprender todo esto ha sido pues autodidacta. He sido autodidacta, perdón, para poder aprender a hacer todo esto. Creo que vamos por buen camino. Y bueno, el leer comentarios como el que nos deja Sol esta noche, como los que nos dejan varios de ustedes siempre en cada capítulo, me hacen ver que vamos por muy buen camino. Creo que los resultados que estamos obteniendo para con la audiencia son muy buenos. Me gusta mucho que les guste tanto lo que escribo. De verdad, no. Antes de ponerme a escribir por mi cuenta, no pensé que lo que escribiera le fuera a gustar tanto a alguien. Y bueno, darme cuenta de esto es muy gratificante. Así que muchas gracias. muchas gracias. Bueno, sin más que añadir, me despido, no sin antes desearles una excelente mitad de semana. Espero que les esté yendo muy bien en sus proyectos. Y bueno, recuerden, les saluda su siempre amigo Rubén Vidales. Y esto fue Desde las Sombras.